Bueno, vamos entonces a estudiar. Estamos estudiando Efesios capítulo 1. Creo que me quedé allí en 8 y 9. Versículo 8 y 9. Creo que ahí me quedé, si no más recuerdo. Bueno, vamos a leerlos. Es unos versículos muy interesantes que a mí pues siempre me llamó la atención. Cómo el Señor, ¿verdad? Dio inteligencia y sabiduría a aquellos que Él ha escogido. Efesios capítulo 1, del 8 al 9. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Estos dos versículos son muy interesantes porque, como digo, el poder ver la diferencia de lo que predica una persona o lo que enseña una iglesia y lo que enseña otro, se llama inteligencia que Dios le da al hombre. El poder ver, por ejemplo, yo así lo veo, que puedo ver que cierta religión está mal en lo que predica. Puedo observar cómo hay confusión en muchas iglesias. Se contradicen y dicen que son cristianos. Puedo ver esas cosas porque Dios me dio esa inteligencia de poder verlas. Hay personas que no pueden ver eso. Ellos, cuando una persona me dice a mí que es el mismo Dios, inmediatamente yo digo, no entiende nada. O sea, ellos están diciendo que Dios es Dios de estos, Dios de aquellos, que es el mismo Dios. Entonces ahí yo no veo inteligencia. ¿Cómo es el mismo? O sea, Dios, primeramente Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33. La Biblia dice claramente que Dios no es un Dios de confusión, y si eso fuera cierto, entonces Dios está confundido, porque a uno les dice una manera cómo se van a salvar, a otros les dice cómo deben de adorar, a otros les piden cómo es el patrón de gobierno, porque son 4 cosas muy importantes que debemos de entender de acuerdo a la palabra de Dios que me interesan. Número 1, el patrón de salvación, lo sabemos. Pedro fue escogido por Jesucristo para soltar las llaves el día de Pentecostés. Ahí tenemos el patrón de salvación. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó lo que tenían que hacer. Esa es la salvación. Ahí no se puede meter el diablo. Ahí no se puede meter la religión. Está escrito Hechos 2:38 muy claritamente. Hechos 2:38. Ahí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, laven sus pecados. También podemos ver el patrón de la adoración. La única razón que yo entiendo que se reunían después de la muerte de Cristo era para guardar este memorial. Recordar a aquel hombre que sacrificó su vida por todo el mundo, Jesucristo. Era un memorial. Y Jesucristo lo instituyó, dijo, comer y beber, este es mi cuerpo. Y después de que tomaban la cena, cantaban, oraban y ofrendían. No diezmo, ofrendían. Y oían la predicación. ¿Sí? Cantaban, no hay ninguna señal que con instrumento musical. Y ahí me suena lógico, porque dice Pablo, cantar con el Espíritu, pero cantar con entendimiento. Orar con el Espíritu, pero orar con entendimiento. O sea que está diciendo Pablo que de la misma manera que ores, cantes. Si yo voy a orar, que sea con el Espíritu, porque Dios no escucha al hombre carnal. El hombre carnal necesita recibir el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, de la misma manera que yo oro con el Espíritu, también canto con el Espíritu. Y canto con entendimiento y lloro con entendimiento. Ese es el patrón de la adoración. De ahí para allá hay muchas adoraciones. Hay muchas adoraciones. Carlos estaba mencionando de esa iglesia que se llama Cool Church, que ahí hacen cine. Es como una discoteca, prácticamente ya se apagan las luces y empiezan ahí como que a bailarle al Señor. Pero es una discoteca. ¿Sí? Entonces tenemos patrón de adoración, patrón de salvación, patrón de la iglesia, del gobierno de la iglesia. Hace rato que estaba trabajando aquí con unos venezolanos, estábamos trabajando, me dice, me gusta mucho como son ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué ya nos conoces o qué? Dice, es que ustedes no nos obligan a venir a la iglesia. Pues no, nadie te debe obligar.
Allá donde iban nos decían que si no íbamos a la iglesia no nos daban trabajo. No, le digo, la gente tiene que entender que ellos necesitan a Dios no necesita a nadie. Y dijo, ¿usted es pastor? No, le dije. Hay calificaciones, de acuerdo a la Biblia, ¿quién puede ser pastor? No cualquier inepto, no cualquier ignorante. Tiene que tener la sabiduría y la madurez para ser un pastor. Pablo lo dijo claramente, ¿verdad? Dice, el que anhela obispado, o sea, si tú quieres ser líder de la iglesia, ok, está correcto, no hay problema. Dice, buena obra deseas, ¿verdad? Está bien. Pero es necesario que esté casado, que tenga hijos obedientes, que no sea un iracundo, que sea apto para enseñar, sufrido, hospitalario, amable. Mejor me quedo aquí. No, sí es cierto, es que hay gente que puede anhelar el obispado y está bien, no hay problema. Pero hay calificaciones, Pablo, y luego deben estar a prueba. Y todo eso está medio duro, no creas. Pero como quiera que sea, le dije, si no tenemos todavía o no hemos llegado a esa madurez, pues lo único pastor que tenemos ahorita es el Cristo o el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, por muchos años la iglesia, cuando estuve con el hermano Marcos, que él calificaba para anciano, él decía que él no quería ser anciano, pero se estuvo dirigiendo muy bien porque el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Hasta que el Espíritu Santo nos enseñe, hermanos, que alcancen esa madurez. Pero es el patrón de gobierno de la iglesia. No sé, se me perdieron. Sí, es que hace rato, bueno, luego te platico. ¿Necesitabas entrar allá o qué? Sí, no. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Sí, acuérdate, entonces tenemos 4 patrones. De los 4 patrones, ¿cuál es el más difícil? El de la vida diaria. Ese es el más duro. Déjate bien. Pero si yo digo que si le echamos ganas en la adoración, la salvación y el de gobierno, el de la vida diaria lo vamos pudiendo llevar. Lo vamos pudiendo llevar. Entonces a lo que voy, esta inteligencia Dios nos dio, te digo, y no todos. Porque a mí me ha pasado que dentro de la iglesia he visto todavía hermanos que dicen, ¿y cómo sabe que usted está en la iglesia verdadera? Me quedo así, ¿qué? Es que yo estoy pensando que todos los que se bautizan, Dios les dio inteligencia, ¿ves? Pero no es cierto. ¿Quién sabe por qué se bautizarían? Pero Dios no a todos les da esa inteligencia de poder diferenciar en lo que es una cosa y la otra. Y cuando ya Dios te da la inteligencia de ver todas estas cosas, entonces ¿qué sigue? La sabiduría, señores. Escogemos lo mejor. O sea, aunque mi madre me hubiera enseñado otra religión, ¿verdad? Porque mi madre me enseñó otra religión, o mi tío, o lo que sea, mis ancestros tenían otras creencias. Y yo veo, o Dios me da a entender, la inteligencia de poder ver. La sabiduría no es escuchar al hombre. ¿Sí me explico? Aunque mi madre me enseñara otra religión, la sabiduría no es escuchar a mi madre. Porque si yo escucho a mi madre, ¿qué dice Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre. Cristo dijo, el que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. A mí muy poco me importó el que yo me haga bautizar. Yo no le pregunté a mi mamá que me iba a bautizar. Inclusive cuando yo me bauticé, le dije a mamá, me bauticé, y mi mamá dijo, qué bueno, hijo. Una madre cuando verante ama a sus hijos, dice, hijo, lo que sea, pero cambia, hijo, cambia. Pero hay madres que te prohíben. Prefieren verte un bandido, un ratero, un drogadicto, a que obedezcas el evangelio. Qué triste, qué madres tan tristes, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no tienen inteligencia, no tienen sabiduría. Y Dios nos dio a conocer estas cosas, hermana. ¿Y qué es este misterio? Mira, fíjate lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este misterio, no sé si lo apunté aquí, este misterio está en Colosenses, a lo mejor rato lo vamos a topar, Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Aquí, hermanos, usted lo puede analizar muy bien, tranquilamente, Colosenses capítulo 1, 26 to 27. Ahí dice, mira, dice, el misterio que se había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, en quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de la vida eterna.
La esperanza de la madurez, la esperanza de la gloria eterna. Aquí está muy claritamente, este misterio había sido oculto por muchos siglos y edades, pero ahora Dios se lo ha manifestado ¿a quién? A sus hijos. Otra vez, Dios nos ha dado esa inteligencia y esa sabiduría. Yo espero que todos comprendamos esto. Pero digo, hay veces que no pasa así. Entonces, estos versículos, ¿verdad? Nada más aplican para el creyente que Dios ha dado entendimiento, porque la sabiduría y el entendimiento es en la casa espiritual de Dios. Solamente cuando el creyente va comprendiendo esto, va entendiendo y va analizando. Vamos a ver por qué digo esto. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Ahí está. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Estos dos versículos son bien interesantes, hermano. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una junta, es bien importante enseñar estas palabras de sabiduría, no con sabiduría humana, no. Ahorita me acordé de aquellas personas, ¿cómo usaban la sabiduría humana? A mí me hacía cortocircuito cada que tenía una junta con ellos. Decían cosas que me quedaban, ¿qué? ¿De qué están hablando? Esto no está en la Biblia. ¿Por qué dicen eso? Eso no está en la Biblia. Pero verás cómo tú ves esas juntas. Cosas que me quedaba pensando. Aquí la Biblia dice claramente, no debemos enseñar sabiduría humana. No es lógico, no es normal. Saben las cosas peor. Y cada vez que había un problema, estas personas piensan que, cuando yo veo una persona con sabiduría humana, pienso que ellos dicen, nosotros somos mejores que Dios. Yo creo que Dios se equivocó en esta área. O sea, así lo veo yo, ¿me entiendes? Digo, Dios no se puede equivocar. Quizás al principio suene algo duro. Quizás al principio suene algo ilógico. Pero el tiempo nos da la razón siempre que ponemos la sabiduría espiritual. Siempre Dios nos da la razón. Hay cosas que inclusive a mí me han criticado porque yo tomo decisiones. Digo, pues está en la Biblia. Digo, eso está en la Biblia, esto es lo correcto. Si alguien has ofendido, tienes que ir a pedirle perdón. Y no dejes que se ponga el sol, y eso lo dice la Biblia, no puedes hacer eso. Y si fue una ofensa, si fue un accidente, hay que pagarlo. Si yo cometí un error, bueno, si fue un error de ofensa, pido perdón. Si fue un error económico, tengo que pagar el error. Si choqué un carro, pido perdón y le reparo el carro, pues ni modo, fue un accidente, lo tengo que reparar. Y todo se tiene que hacer de acuerdo a lo correcto y a lo recto. Entonces nosotros debemos de entender que Dios nos ayuda a poner lo espiritual acomodando lo espiritual, porque lo espiritual siempre está arriba de la sabiduría humana. Por más que el hombre quiera hacer o se quiera sentir que es espiritual. Así, por ejemplo, si vemos un par de homosexuales que se creen muy espirituales, vamos a decir que se aman, es que nos amamos, es que nos queremos. Y sí, cualquier persona puede decir, ay, qué tierna pareja. ¿Me entiendes? Pueden decir eso, mira, es que por más que se quieran poner espiritual, no pueden. Es sabiduría de hombres. Y con el tiempo vas a tener un problema. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dado a entender a través de su Espíritu. Y podemos aprender muchas cosas del Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque yo les digo, les he platicado lo que a mí me pasó, mi experiencia. O sea, cuando yo no entendía la parábola del mayordomo infiel, yo la había puesto ahí y no la entendía. Dije, oye, pues ¿cómo que no entiendo? Y le pregunté al hermano, y el hermano casi me dijo, no, yo no la puedo sacar. Como que el hermano ya estaba cansado. Como que me dijo, sácala tú. Y yo dije, de así lo vi, dijo, no se enoje, hermano, sáquela después. No, hijo, yo no tengo tiempo.
Yo estaba diciendo, sáquela después. No me la enseño ahorita, no llevo prisa. No, dijo, yo no voy a tener tiempo, hermano. Y él me dijo, me está diciendo que me ponga a estudiar. Pero yo le dije a Dios, bueno, ve cuando quieras, no me urge. Porque parece que entre más entendimiento, más trabajo. Se los digo honestamente. O sea, Pablo tiene mucho entendimiento. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo Pablo? ¿Qué tanto trabajo tiene Pablo? Por eso muchos no quieren el entendimiento. Es que no, mejor no, mira, mejor poquito. Nomás poquito entendimiento, poquito, pero pues no te vas a salvar con poquito. No te va a ayudar nada con poquito. Pues ¿sabes por qué hacemos oración? Para pedirle a Dios ¿qué? Entendimiento. A esta oración le pides entendimiento, pero muchos dicen, yo dame entendimiento, pero not yet. ¿Qué pasa cuando tienes entendimiento? Empiezas a hacer las cosas de acuerdo a lo que está diciendo Dios y la carne se empieza a afligir, la carne empieza a sufrir, la carne empieza, ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no? No, ni modo, aguántate. Pero tenemos que crucificar la carne, porque si no, y solamente vas a crucificar la carne porque tienes ¿qué? Entendimiento. Bueno, primero fe, ¿verdad? Sí, pues no tienes menos entendimiento. Entonces es importante ver eso. Bueno, entonces, esta inteligencia es el poder de ver la diferencia entre un evangelio corrompido y un evangelio verdadero. Pablo sabía esto. Gálatas 1, del 6 al 10. Mírate, aquí está la inteligencia de Pablo y la sabiduría. Obsérvala. ¿Dios le dio sabiduría e inteligencia a Pablo? Claro que sí. Él la pudo ver, por eso escribió Por eso inmediatamente cuando se dio cuenta que querían pervertir el evangelio, no dudó ni tantito de escribir esta carta. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Observen esa escritura. El apóstol Pablo se había dado cuenta de que dentro de Gálatas había hombres que querían pervertir ¿qué? El evangelio. Ya tan pronto Pablo se daba cuenta de esto y dijo, oh, estoy maravillado. ¿Tan pronto se quieren alejar de la gracia de Dios? ¿Tan pronto? Como que a lo mejor Pablo ya sabía que en un futuro iban a venir falsos, como dijo en Hechos 20:28, que dijo que lobos rapaces iban a venir, pero aquí él decía, ¿tan pronto se están alejando del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente? No que haya otro. Pero si alguno de ustedes o alguno de vosotros, inclusive los apóstoles, predica un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema, esa palabra tú sabes que es condenado. O sea, imagínate si a mí se me ocurre empezar a predicar otro evangelio. Empiezo a decir otras cosas. Soy condenado, hermano. Y sí, quizás jale mucha gente por este nuevo evangelio. Quizás sea una novedad muy importante y quizás llenamos la iglesia por este nuevo evangelio. Pero estoy condenado. Si observas el versículo 10, dice, bueno, me gusta el 9, si un ángel del cielo, ¿sabes que hay religiones que se han hecho que dizque por un ángel del cielo? ¿Sabes alguna religión que se hizo por un ángel del cielo? ¿Cuál es? Ah, pues tú andabas por ahí, ¿verdad? Los mormones, que a José Smith le habló un ángel. No, y la iglesia esta también de Roma, se les bajaban los ángeles todo el tiempo. Si Dios no me hubiera enseñado este versículo, yo también entendería que a lo mejor todavía andan ángeles dando, pero no. Si sale uno para afuera y un ángel, o sea, te aparece una luz, es el foco de Carlos que encandila. No es ningún ángel. Bueno, si se aparece un ángel, ese es el diablo. Es el diablo, no es Dios. Si un ángel del cielo me viene y me predica otra cosa diferente, ¿sea qué? Anatema. Entonces te está diciendo, ¿de quién están buscando el favor? ¿De los hombres? ¿Andan buscando el favor de los hombres? ¿De los grandes líderes que han hecho diferentes evangelios? Yo no ando buscando el favor de los hombres. Hay un sentido, hermana, desde que uno empieza, le estaba diciendo a la hermana
del hermano Jesús que qué chistoso, ¿no? Tú pones iglesia de Cristo, la gente no viene. Pero pones iglesia de Juan Camaney, se llena el edificio. De veras, si tú pones la iglesia de Santa Mónica, se llena. Pero si pones iglesia de Cristo, no se llena. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿no es el que dio la vida por nosotros, Jesucristo? Pero no quieren. Por eso Cristo dijo, tienen ojos y oídos y no oyen, y no quieren que yo los sane. No quieren que yo los limpie, no quieren gloria eterna. No quieren, ¿por qué? Porque no quieren cambiar. Ese es el problema. No quieren cambiar. Su voluntad carnal, su ley que mora en su cuerpo, no los deja. Porque tienen un velo y Dios no los ayuda porque Dios conoce su corazón y ellos no quieren cambiar. Yo vengo aquí porque soy pecador y quiero cambiar. Reconozco que me falta mucho por caminar y reconozco que Jesucristo es el único que me puede ayudar. Nadie más, ni mi esposa, ni ustedes, ni nadie. Solamente es el único que me puede ayudar y me va a ayudar cuando Él vea que verdaderamente yo quiero seguir a Cristo. Eso sí es bien importante. Pero ahí está. ¿De quién estás buscando el favor? No, de los hombres. De hecho, los hombres ni deberían de levantar iglesias. Y ese fue un plan de Dios, pero yo entiendo. Dios permitió todo este engaño. Así está. Cristo levantó su iglesia el año 33. Y Satanás no pudo entrar hasta el año 300 y pico. Cuando ya entró, le dijo Dios, levanta pues la tuya. Ya le andaba Satanás levantar la suya. Y la levantó. Y la puso aquí. Y la tapó, se llama apostasía. La iglesia cayó por 1260 días, fue cubierta. Y en estos 1260 días, que fueron 1260 años, hubo una ignorancia horrible. Hubo una cosa muy, muy fea. Esos años fueron bien deprimentes, yo creo. Dominaba la iglesia católica. Todo lo que tú pudieras hacer, te podían llamar bruja, te condenaban, te quemaban. Una cosa, una ignorancia horrible. Hasta que empezó el movimiento del protestantismo, el movimiento de la reforma, y ¿sabes qué? Ya no queremos estar ciegos, queremos la verdad, porque lo único que nos hace libre es la verdad. Bueno, entonces ahí la sabiduría de vivir en Él también, vamos también aparte de que ya hemos obedecido el Evangelio, la sabiduría también es de vivir en Él, ¿ok? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, está muy claro también ahí. Porque una cosa es bautizarme. Muchos se bautizan, muchos. En Cortázar hemos tenido muchos bautizos, pero muy pocos se quedan. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo nos enseña en estos 4 versículos el plan de salvación a través del Evangelio. Muy, muy clarito. El Evangelio que Pablo nos ha predicado es para vivir por Él, en Él y para Él. Ese es el propósito. Ok, ya obedecí el Evangelio en el bautizo, ahora tengo que vivir para Él, por Él y para Él. Tengo un título nuevo que Dios me dio. ¿Cuál es ese título que Dios nos da? Embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Somos nueva criatura y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio que se llama el misterio de la reconciliación. Pero repito, muchos obedecemos el Evangelio, pero después ya no queremos vivir en él. Ya no queremos vivir en el Evangelio. Y aparte de que es aquí, en el matrimonio, porque fíjate, si te pones a pensar en el Evangelio, la mera base está en el matrimonio. Es la base principal de vivir en el Evangelio. Si yo se los digo, cuando yo me bauticé y entendí esto, dije, híjole, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, ya te quedas ya laqueado, hermano. ¿Y sabes por qué no he corrido?
Porque, pregúntame, ¿no has tenido ganas de correr? He tenido ganas de tirar la toalla, pero estás laqueado. Estamos como amarrados y no importa, porque yo estoy amarrado al pecado y el pecado me trajo muchos problemas que no quiero ni pensar. Este amarre de Cristo me trae paz, me trae armonía, me trae balance, me trae entendimiento, me trae un propósito, entiendo el camino, ¿me explico? En la carne estaba ciego. Pero cuando yo estoy hablando, cuando me sentí laqueado, ¿sabes quién estaba pensando? El hombre carnal. Es que el hombre carnal habla. Cuando tú te bautizaste, si estás casado, es que me laqueé. Ese es el hombre carnal. El hombre espiritual que dice, gracias Señor, por la familia. ¿Sí? Fíjate, si yo no hubiera querido bien el evangelio, me separo luego, no hubiera nacido mi Camilín. ¿Te fijas? Hay muchas bendiciones. Si yo me suelto de Cristo, olvídate. Muchos quizás no hubieran conocido el evangelio. No, cuando ya Dios te dio entendimiento del evangelio, tienes que vivir por él. Porque ahora es tu obra, ahora es tu camino. Y va por ahí porque es cuando Cristo dijo, bueno, dice Hechos, cree tú y toda tu casa será salva. Así le dije a la hermana de Jesús, me dijo, es que el problema es la familia. Sí, le digo, pues tienes que empezar. Porque si tú crees, al rato viene otro, al rato viene otro. Es que mira, tú en la carne no les puedes ayudar para nada. Yo pude ver eso que en mi familia natural yo no les pude ayudar para nada, al contrario, eran problemas y problemas. Entonces, ¿qué dije, Señor? Pues tú ayúdanos. Yo me amarro a ti, tú dime, tú hoy sabrás a quién llamas, a quién no. Y sí, le digo, gracias a Dios algunos han obedecido, ¿verdad? Bueno, esto es un misterio. Así lo veo, es un misterio porque no todos. No todos. Decía el hermano Marcos así, mira, decía, mira hermano, te voy a decir una cosa. Si Dios le hubiera dicho que todo aquel que vea esta botellita con agua se va a salvar, lo hubiera hecho. Ok, cualquier persona que vea esta botellita que tiene agua y diga que sí tiene agua, se salva. Pero como es carne, no tiene agua, leche, es aceite, es gasolina. Porque lo dijo Dios. Nada más porque lo dijo Dios. El hombre carnal no quiere a Dios. No sé si me entiendan, no lo quieren. Lo aborrecen. Jesús dijo, el mundo me aborreció a mí. ¿Sí o no? Y los van a aborrecer también a ustedes. O sea, yo no tengo ningún problema. Si he dicho, no, pues si es una botellita de agua, pues es Dios, yo lo acepto. Pero el hombre carnal no quiere. Porque no es humilde, es un misterio todo esto. Mateo 3:11. Vamos a leer esto rápido, porque no sé ni por qué apunté estas. Yo sé por qué, pero... Mateo 3:11. Dice, respondió él y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ok? Así es que, Mateo 13:11. ¿Qué entendiste? ¿3? Ahora es que mi español. No, es que ya con la bocina soy así como suena más raro. De por sí hablo raro y luego con bocina más raro. Mateo 3:11 dice, él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Dijo Vianney, que hablé con Vianney esta tarde y me dice, ya se te cambió el acento, porque dice que nos ve por YouTube. Digo, no, según dicen que sigo siendo mi acento del sur. Eso no sé. Ella dice que no. Quizá ya la cosa cambió el acento. Bueno, vamos a Efesios también 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde en los siglos que creó todas las cosas. O sea,
aquí de aclarar a todos cuál sea bueno, Dios nos va a ir aclarando todas las cosas, este misterio escondido. ¿Qué será este misterio escondido? Vida eterna. O sea, ¿qué será? O sea, imagínate que el día que ya estemos todos muertos, ya no estamos aquí. Y Dios te va a aclarar todo el plan. ¿Por qué tuve que pasar por aquí? ¿Por qué tuve que pasar estos padecimientos? Cuando ya, o imagínate que de repente nos cayera aquí una bomba. ¡Pum! Todos nos vamos de ahí. Y Dios nos aclara todo lo demás. Porque esto no es lo verdadero. Esto es pues la verdad es un verdadero engaño, todo esto. Así cuando los judíos salieron de Egipto, Dios le dijo a los judíos, sigan a Moisés. Él los va a llevar a lo que les prometo. Así, síganlo. Ni para atrás ni para adelante. Lo que Él diga, ustedes síganlo. Los va a llevar a la tierra prometida. No quisieron. Muchos quedaron en el desierto, no quisieron. Así también lo mismo ahora. Dice Dios, sigan a mi hijo. De muchas maneras lo dijo, este es mi hijo amado, a Él oír. O sea, a Él obedecer. A Él seguir. Síganlo. No, ustedes síganlo. Síganlo. Yo soy muy tontito, síguelo. Y si en el camino Dios se topa con gente que cree que tiene mejor camino, bueno, que agarre su camino por otro lado. Pero ese es el camino y Él va a aclarar todas las cosas. Dice un himno, dice, allá qué, allá comprenderé. Allá podemos entender todo, ¿no? Romanos 16, 25. Dice, y aquel que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí está otra vez Pablo diciendo, confirmados según mi evangelio. ¿Sabes por qué dice Pablo, según mi evangelio? Yo ayer les prediqué al estudiar a los hermanos que es que nosotros obedecemos el evangelio en el bautizo. En el bautizo nosotros también tenemos los tres componentes. La muerte se efectúa en el momento que la persona dice, yo quiero obedecer el evangelio. Es la separación del hombre carnal. Y se efectúa también la sepultura en el bautizo, segundo componente del evangelio. Muerte, sepultura y la resurrección, una vida nueva, la tercera parte. Entonces mi evangelio es en mi bautizo, mi muerte, sepultura y mi resurrección, una vida nueva. Esos son los componentes que el apóstol Pablo lo vivía, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. ¿Sí? Ahí está. Ahí está estos misterios, cómo poder tener esta sabiduría para poder llevar a una persona a que obedezca la fe. Ayer tuvimos un estudio con estas dos personas y les digo, ¿sabes qué? Este es el evangelio. Esta es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué necesitan? ¿No? Allá los dejé pensando. Es muy importante lo que usted quiera hacer, porque Dios nada más le ha dado al hombre una sola cosa para elegir, una sola cosa que elegir. Eso que le llaman el libre ¿qué? Albedrío se vuelve en una sola cosa. ¿A quién vamos a servir? Sea para pecado, para muerte, o sea para obediencia a la justicia. Es una decisión tuya. Nadie se mete ahí. Nadie. Cada uno debe de entender que esa libertad no es que tengas muchas libertades, nada más es una. ¿Sí? ¿A quién van a qué? A obedecer. Yo era que tengo a los jóvenes en mi clase, porque yo veo jóvenes un poco desanimados, ¿verdad?
Y es la época para mí tan importante de que emprendan bien el Evangelio. Es la época donde van a cambiar y definir sus vidas, el futuro. Es la época donde van a agarrar bien entero la justicia de Dios y van a decir, este es mi camino. Y es la época también de agarrar las adicciones, los cigarros, la marihuana, las píldoras. Yo les pregunté, ¿algunos de ustedes les han invitado a alguna droga, alguna pastilla? Y casi todos dijeron que sí. Esta es la oportunidad de que ustedes tomen su decisión. ¿A quién van a servir? Y esto no tiene nada que ver con nadie. Es tu salud, es tu futuro, es lo que tú vas a hacer. Porque les platiqué la historia de Elías cuando le preguntó al pueblo de Israel. Ok, les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar con dos pensamientos? Si es Baal, Dios, seguirle. Y si es Jehová, Dios, seguirle. Nadie dijo nada. Y les hago la pregunta a ellos también. Se quedan callados. Si es Dios, o es tu fe la que va a seguir, o es el mundo el que vas a seguir, ¿qué vas a seguir? Se quedan callados. Igual que ellos. ¿Por qué no se levantan y dicen, no, Jesucristo es mi Salvador y a Él voy a seguir? Y no me importa a nadie más. Yo quiero seguir a Cristo porque ese es el camino. Yo quiero ver que mis jóvenes estén bien aclarados del punto lo que van a hacer en su vida, porque yo no quisiera ver ningún joven el día de mañana que se suicide, o ningún joven que el día de mañana caiga preso en el bote o caiga por drogas, por culpa de nosotros que no les enseñamos qué es importante. Y es el punto, le digo, es el punto donde tú tienes que darte cuenta qué es lo que quieres, hijo. Yo hubiera querido que a mí me hubiera enseñado el Evangelio a tu edad. Hubiera evitado muchos horrores y errores de mi vida. Que alguien me hubiera dicho, como yo te estoy diciendo estas palabras, si alguien me hubiera dicho a mí, oye, fíjate bien lo que vas a hacer, el Señor está preguntando quién vas a seguir. Porque cuando uno es joven, aunque uno no quiera la palabra de Dios, sí nos da un temor, nos da un miedo. No, yo quiero a Dios. Tienen que tener mucho cuidado, hijos, pero si son de fe, le digo, tienes que decir, Jesucristo es mi Salvador, al que voy a seguir. ¿Y cómo obligar, Dios, cómo puedes enseñar como joven a alguien que obedezca a la fe? Porque aquí lo dice. Pero Dios ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe, que obedezcan el Nuevo Testamento. Pero si los jóvenes no entienden bien, el día que se enamoren, se van a salir de la iglesia. Si son jóvenes y tú conoces una novia, te va a sacar de la iglesia. ¿Cómo le vas a hacer para que esta persona obedezca la fe? Si tú no estás bien afianzado en tu creencia. Entonces es muy importante porque les digo, el matrimonio, los hijos, que la obligación del esposo, la obligación de la mujer, todo está aquí. Y si tú desechas todo esto, si tú a mí no me interesa, estás metiendo en camisa, ¿sabes qué es una camisa de 11 varas? Así dice, no sé por qué dirán así. Te estás poniendo una camisa de 11 varas, o sea, me imagino de 11 espadas, porque va a dolerte. Todo está aquí. Oye, pues yo te quiero mucho, pero necesitamos seguir la fe. El día de mañana que nos casemos, ¿quién nos va a regular? ¿Quién va a decir que estoy equivocado? ¿Quién va a decir que tú estás bien? ¿Quién lo va a decir? Si no seguimos a Cristo, ¿quién me va a enseñar a mí a ser un buen marido? ¿Quién me va a enseñar a mí a ser un padre con, no sé, un buen padre? ¿Quién me va a enseñar? Ahí está, ¿ves? Entonces, si tienes la sabiduría, no, hombre, cualquier chava también obedece el Evangelio. O sea, obedece la fe. Eso significa obedece la fe, obedece el Evangelio. Vamos ahora también a 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Dice ahí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? Para nuestra gloria. Ahí está, otra escritura importantísima de la sabiduría que Dios nos ha dado. Y esa sabiduría, hermanos, yo pienso que esa sabiduría es la que te vas a llevar enfrente de Dios. Yo creo que cuando tú llegas a la presencia de Dios, ahí va a decirte Dios, ¿qué le dijiste a tu hijo? Yo le dije que esto era lo mejor. Ok. Cualquier cosa que te diga tu hijo, la sabiduría que Dios te dio, que estaba oculta, Él te la dio para
para nuestra gloria, para nuestra vida eterna, para nuestra paz. Pero te digo, muchos de nosotros no la queremos. O también Dios no les ha dado sabiduría. Porque mira, fíjate, si tú dijeras, bueno hermano, a mí me falta sabiduría, que es Santiago 1:5. ¿Verdad? Así dice. Ahora, explícamelo. ¿Cómo le vas a hacer? Fíjate, yo estoy pensando en este deseo, pero ¿cómo Dios te da sabiduría? Fíjate, o sea, es una cosa pero bien chistosa. Dices, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le dará y se les hará dada. Ahora te quieres a pensar, a ver, dame sabiduría, Señor. ¿Dónde está la abundancia? Dame sabiduría, Señor. Yo quiero sabiduría, ¿sale? Le estoy pidiendo a Dios sabiduría honestamente. Quiero que Dios me dé sabiduría. Quiero que la mañana que me levante mañana sea sabio y que conteste correctamente todas las cosas con sabiduría, ¿sale? Le pido al Señor, dame la sabiduría abundantemente. ¿Cómo le va a hacer? Te la va a dar abundantemente. Aquí ya está. Aquí está en el Nuevo Testamento. Aquí te dice lo que tienes que hacer. Ahí te va. Si eres siervo, si eres un empleado, fíjate bien, hermana, si tú eres un empleado y tu patrón te trae de carrilla, tu patrón te está agarrando de carrilla, te pone doble trabajo, llévale el triple trabajo. No sé si me entiendas. Si tu patrón es un poquito carrillero contigo, obedécelo doblemente. ¿Sí? Doblemente. Si tu patrón te dice, ¿me sacas 20 cajas? No, le voy a sacar 40 cajas. Si tu patrón te dice, bárrele frente, no, le voy a barrer también atrás y le voy a limpiar todo. Soy siervo. Eso es sabiduría. ¿Y sabes qué es tu patrón? Wow. Esta es una persona que vale oro. Esa es sabiduría. Pero si tú eres un cristiano y tu patrón te dice, saca 20 cajas y te haces el patito y no sacas nada, por más que le pidas sabiduría a Dios, no la quieres. Aquí está abundantemente lo que te está diciendo Dios. ¿Sí me explico? Aquí te está diciendo lo que tienes que hacer. Ama a tu enemigo. Hazle bien a los que te aborrecen. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le pido a Dios sabiduría, te la va a dar abundantemente. Escudriñar las Escrituras y aplicarlas todos los días. O sea, una cosa es escudriñarla y la sabiduría es aplicarla. Porque una cosa es estudiarla. La estudiamos jueves, la estudiamos martes, la estudiamos cuando podemos, pero cuando la aplicas, esa es sabiduría. Esa es sabiduría. Ok, bueno, Efesios 3:4. Híjole, se fue el tiempo. Efesios 3:4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está otra vez lo que estamos hablando. Leyendo, estudiando, podamos comprender o hacer este conocimiento o este misterio de Cristo. También Colosenses 2:2. Con eso voy a terminar ya estos dos versículos. Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si Dios me ha llamado, si Dios me ha dado entendimiento, si tengo aflicciones, si estoy sufriendo por causa de Cristo, bueno, algún día el Señor va a dar consuelo a mi corazón, que es mi alma, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Yo lo único que le pido a Dios es que quiero morir en paz. Yo quiero morir como murió el hermano. Quiero llegar a mi vejez y decir, sí, yo le iré al liguero, ahí la vemos y ya me voy. Y no llegar a mi vejez con preocupaciones, con estrés, con angustia. He visto mucho de eso últimamente. Hay personas que están angustiosas, se aferran aquí. Claro, pero se aferran a este mundo, no se quieren ir. Tienen un miedo terrible de brincar de un lado al otro. Una vez platicaba Juan Monroy en unas predicaciones, decía que cuando el niño está dentro de la bolsa de su madre en el agua, él no quiere salirse de la bolsa porque el niño está tan a gusto en la bolsita y la mamá le habla y le canta y el niñito no quiere salir de esa bolsa. Pero después que el niño sale y nace y se hace un gran profesional, dice, y yo que no quería salir de la bolsa.
Así también cuando estás en la carne que no te quieres ir y cuando te des cuenta que estás en la gloria eterna, iba a decir yo que no me quería morir y está mejor allá. Pero así somos, ¿no? Bueno, ahí termino con esos 2 versículos y nos vamos a Efesios 1:10. Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. O sea, digo, hermanos, así rápidamente, cuando leo esta escritura, digo, bueno, o sea, Cristo fue el ejemplo de Dios, como decir, ¿sabes qué? El hombre sí puede heredar la vida eterna. Quizás antes que viniera Cristo, Satanás decía, nadie es digno, nadie puede alcanzar, y pareciera que no había esperanza. O sea, lo que estoy diciendo, hermana, es regresar otra vez a nuestra tierra natal. No somos de este mundo. Hay tantas películas que han hecho eso, ¿verdad? Como que nos aventaron a este mundo, pero no somos de este mundo. Dios espera el regreso del hombre. ¿Sabes qué escritura es la que estoy hablando de que Dios espera el regreso del hombre? Es una parábola. A ver si tiene mi misma mente. El hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es la historia de que Dios quiere que el hombre regrese. Y cuando dice que Cristo, ¿verdad?, fue el ejemplo de poder entender esta naturaleza divina, Dios viene y nos platica la historia de un hijo pródigo. O sea, dices tú, entonces el hijo pródigo pudiste haber sido tú. Y Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo y andamos en este mundo lleno de tonterías y porquerías. Y hasta que no topamos consuelo, que fue cuando el hijo pródigo estaba comiendo con los marranos. Hasta entonces reconoció. Dijo, en la casa de mi padre. Fíjate qué dijo, en la casa de mi padre. Hasta el peor de los trabajadores tiene que comer. Voy a regresar para él. Y cuando dice que el padre lo vio venir, se alegró. Se alegró el padre, dijo estaba muerto. O sea, imagínate, todos nosotros somos hijos de Dios. Y si somos sinceramente hijos de Dios, ¿qué tan alegría? ¿Qué se sentiría un padre cuando tiene un hijo que regresa? Está contentísimo. Y le dio un anillo, le dio un vestido, estaba contento, dijo, este hijo estaba muerto y ya ha vivido para mí. Entonces, hermanos, aquí en este versículo, Jesucristo fue el que reunió todas estas cosas. Él tuvo que morir para que muchos también entraran al cielo. Vino exactamente en el cumplimiento del tiempo, hizo todo lo que tenía que hacer. Y parece que no nomás aquí, sino que también en el cielo hubo otra cosa. Parece que Cristo fue el que también en el cielo pudo abrir 7 sellos, total que los ángeles también lo alababan o lo honraban. Los ángeles también felices con Cristo cuando entró al cielo. Ahí dice la Biblia, los ángeles, Dios estaba contento con Cristo de que venció a Satanás y se sentó a un lado del Padre. Los ángeles se hacen a un lado, bienvenido Señor, es todo tuyo, te lo mereces. Él fue el que hizo todo eso. Y luego empiezas a ver que Cristo nos enseñó sus pisadas. O sea, imagínate estando a un lado de Cristo ahí, cuando dice estas palabras, y ya saben el camino. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, imagínate, pobre Tomás no entendía lo que estaba diciendo Cristo. Ahora nosotros ya lo entendemos un poquito que seguir las pisadas de Cristo, que seguir las enseñanzas de Cristo, tenemos una chance, una oportunidad de alcanzar cosas mejores. Y si dices tú, bueno, si ya Dios me ha dado tantas cosas aquí, ¿qué no te va a dar también más allá? En Cristo todo se cumplió. Él vino a completar todo, la ley, todas las cosas. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, exacto el tiempo, cuando Dios iba a alabar o a gloriar a su Hijo, Él nació de mujer y nació bajo la ley. Ahí está Jesucristo entrando al mundo y entrando bajo el Viejo Testamento. Él, a través del cumplimiento, se reunió
y reconcilió todas las cosas, los del Viejo Testamento y también los del Nuevo Testamento. Cristo fue el que trajo todo a reunir, a volver a los hijos de Dios desde Abraham, desde Abel, los volvió a traer otra vez, los sacó, dice la Biblia, que bajó y los llevó al descanso, al paraíso, al pecho de Abraham. Cristo hizo todo posible esto. Cuando Satanás los tenía agarrados, hay una escritura donde dijo David, mi alma no verá corrupción. O sea, no va a quedar en corrupción eternamente, porque vi a mi Señor sentado a la diestra de mi Señor. Y Cristo sacó a David vamos a llamarle, del infierno, porque ahí estaban todos en el Viejo Testamento, y Dios los sacó. Dice la Biblia que vieron muchos fantasmas en Jerusalén, se abrieron los sepulcros, y ahí desaparecieron. Todo se lo deben a Cristo. Todo lo debemos a Cristo. Por eso claramente dijo él, sin mí, nada. O sea, si tú en una veras vas para atrás, ¿verdad? Entonces una cosa, sin Cristo, nada eres y nada vas a hacer. Ahí le vamos a parar, hermanos, que Dios los bendiga a todos y les dé mucho entendimiento. Vamos a entonar un himno de invitación.